Ezequiel capítulo 47, versículo 12 dice: y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árbol frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará. Porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Fíjese qué tremendo esto, hablando el profeta Ezequiel al pueblo, ¿verdad?, del Señor, a la nación de Israel. Les está mencionando que hay un río que va a salir o que va a fluir, dice, desde el santuario, que es, ¿verdad?, el tabernáculo o el lugar santo para ellos. Y la palabra dice que a los dos lados de este río van a haber árboles que van a dar fruto. Y dice la palabra que el fruto será usado para comer y que la hoja será usada para medicina. En la Biblia, la hoja simboliza la cobertura. Y una de las cosas que nosotros, gracias a Dios, tenemos como iglesia es una cobertura espiritual. Habrán algunos grupos que no crean en ella, pero nosotros creemos en la cobertura. Y dice la palabra aquí que la cobertura provee medicina, provee salud, provee una iglesia sana. ¿Sí dice amén conmigo? Y que el fruto provee el alimento. Ahora, si usted se da cuenta, aquí habla de un río que es la fuente de que estos árboles den fruto. Aquí habla claramente y dice que si este río no fluye, entonces ninguno de los árboles puede dar fruto. Y por eso le insisto, nosotros tenemos que aprender a identificar cuál es la fuente de nuestro fruto espiritual. Porque le insisto, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Son 9 manifestaciones, es un fruto, pero nosotros tenemos una vida espiritual. Y nuestra vida espiritual está llamada a dar frutos espirituales. El fruto, anote esto por favor, es el producto de una larga relación. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los dones y los frutos espirituales? Que los frutos espirituales necesitan un proceso y los dones no. La palabra cuenta hasta una historia de una burra que habló. Esa burra no tenía ninguna relación con Dios y en un momento se le dio el don de hablar y la burra habló. Entonces los dones pueden suceder de manera, ¿verdad?, inmediata, de un momento para otro, algo sobrenatural. Pero los frutos tienen un proceso. Diga conmigo, un proceso. Los frutos necesitan, ¿verdad?, que nosotros podamos saber que hay que relacionarnos con el Señor. Quien no comienza una relación con Jesús, lo único que está alargando es el día de su fruto. Si yo no quiero hoy comprometerme con el Señor, lo único que estoy haciendo es alejando de mí el día de que mi vida espiritual pueda dar fruto. El día de que mi vida espiritual pueden comenzar a tener frutos. Si yo digo hay después, hay mañana, significa que el fruto vendrá mañana para mí. Cuando nosotros nos relacionamos con el Señor, estamos ya acercándonos al día de nuestro fruto espiritual. ¿Sí dice amén conmigo? Los frutos espirituales, hermanos, no se pueden fabricar. No existe tal cosa como yo voy a fabricar mi fruto espiritual. Los frutos espirituales, como le insisto, proceden de una honesta relación con Dios. No perfecta, sino honesta. De tal manera que yo, para tener frutos espirituales, no necesito ser perfecto, sino que necesito ser honesto. Aquella persona que no es honesta con su interior, con su vida espiritual, ¿verdad?, con Dios, no va a desarrollar frutos espirituales. Entonces el espiritual no es aquel que es perfecto, porque tenemos esa mala imagen o esa mala idea que nos han sembrado de decir, ¿verdad?, como tú tienes errores, tú no puedes ser espiritual. La vida espiritual no significa que es una persona que está completamente alejada de los errores o los tropiezos. Si usted lee la Biblia de inicio al final, se va a dar cuenta que en ella está llena de un montón de hombres y mujeres de Dios espiritualmente tremendos y que tienen ahí un montón de errores. La palabra del Señor nos dice que el Señor se llevó a Elías en un carro de fuego para que éste no viera muerte. Aun cuando Elías cayó en depresión, aun cuando Elías le dijo al Señor que estaba pensando en suicidarse o que mejor lo matara a él, aun cuando Elías cometió todos los errores que cometió,
Usted puede ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, menciona hombres que tienen una fe que es digna de admirarse. Así lo presenta Hebreos 11. Y ahí nosotros vemos a Sansón, que está entre todos esos personajes. Un hombre que no se guardó para Dios, un hombre que desde su juventud hizo todo lo que le habían dicho que no tenía que hacer. Y de repente él aparece ahí como un héroe de la fe. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que tener una relación honesta con Dios. Si tú le dices al Señor: Señor, yo fallo, yo cometo errores, eso no te descalifica para ser un hombre o una mujer que tiene que dar fruto espiritual. Me motivan sus amenes. Eso no te descalifica, pero vuelvo a repetir, tenemos esa idea que no tenemos que ser honestos y nos tenemos que andar escondiendo de Dios o del pastor, de los hermanos de la iglesia, para que entonces piensen los demás que yo soy espiritual. Como vengo a la iglesia con camisa, ¿verdad?, manga larga y corbata, así los hermanos no van a saber que estuve mintiendo, que estuve haciendo algo malo, que cometí un error. Si puedo traer, ¿verdad?, una falda larga, ¿verdad?, con mangas hasta las muñecas, así los hermanos no van a saber que cometí un error y entonces voy a poder dar una imagen que soy muy espiritual. Si lloro, cuando alabo, adoro al Señor, si tiemblo, me estremezco, entonces los hermanos van a pensar que soy muy espiritual. El espiritual es el que es honesto con Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Nosotros tenemos que aprender a ser espiritual. Anote esto: lo espiritual siempre gobierna lo terrenal. Esta es una idea, ¿verdad? Esta es una ley, divina, que no podemos cambiar. Lo terrenal no produce espiritualidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que mi forma de vestir no produce espiritualidad. Mi forma de peinarme, mi forma de maquillarme, mi forma de arreglarme no produce espiritualidad. No porque venga vestido de una manera, entonces ya voy a ser más espiritual que otro. Hermanos, no seamos, ¿verdad?, tan incorrectos de bajar lo espiritual a algo tan vulgar como una manera de vestir. No puedes tú venir y decir: lo espiritual no necesita una relación con Dios, solo necesita traer este tipo de ropa, brincar de esta manera, cantar estos cantos, hablar de esta forma y ya somos espirituales. Porque eso es lo que, vuelvo a insistir, equivocadamente nos han sembrado o querido sembrar en el corazón. Lo espiritual no depende de eso, no depende de lo terrenal. Escúcheme bien: nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos, todo lo que usted quiera, nos va a dar orden y nos va a dar honra. Si dice amén, yo voy a honrar a Dios con mi manera de vestir, yo voy a honrar a Dios, yo voy a honrar la iglesia, la casa donde me congrego, con mi manera de comportarme. Voy a entrar dentro de un orden, pero eso no me va a hacer más espiritual. Así que por favor, quitémonos esa idea incorrecta del corazón de pensar, ¿verdad?, como en algún lugar, en alguna iglesia dijeron que lo espiritual o el hombre espiritual o la mujer espiritual es la que se arregla de tal manera. Entonces ahora yo pienso que lo espiritual depende de eso. ¿De qué sirvió el sacrificio de Cristo si yo voy a ser muy espiritual simple y sencillamente con vestirme de una manera? Si va conmigo hasta aquí, no estoy diciendo que sea malo, insisto, ¿verdad? Nuestra vestimenta, dice la Biblia, que debe de ser de una manera decorosa. Y ahí nosotros tenemos que cuidar esa parte. Eso nos ayuda a ser una iglesia ordenada y una iglesia que honra el lugar donde se congrega. ¿Sí dice amén? Ahora, escúchenme bien, hasta ahí llega eso, no más allá. Eso no trasciende lo espiritual, eso no me hace más espiritual. Porque yo puedo venir y tener, ¿verdad?, la ropa espiritual, pero por dentro a lo mejor estoy, ¿verdad?, siendo un sepulcro blanqueado, que me veo muy blanquito por fuera y por dentro estoy muerto, ¿verdad? A lo mejor puedo ser un sepulcro blanqueado, como le dijo Jesús a los fariseos. Jesús a los fariseos les decía: ustedes tienen impecable la ropa sacerdotal, pero por dentro están muertos. Ustedes tienen impecable la ropa sacerdotal, ustedes están vestidos como todo sacerdote, ¿verdad?, pero por dentro están muertos. Jesús mismo muestra que la espiritualidad no depende de eso, hermanos. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa parte. ¿Sí dice amén todavía? La parte espiritual depende del Espíritu Santo únicamente. El Espíritu Santo no comparte su obra con nadie.
El Espíritu Santo no comparte su obra con nuestra manera de vestir. El Espíritu Santo no comparte su obra con nuestra manera de cantar. El Espíritu Santo no comparte su obra con nuestra manera de hablar. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a ser una iglesia ordenada, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sí dice amén conmigo? Pero la parte espiritual tiene que ver con relacionarnos con Él. Mientras más tú te relacionas con Dios, no importa si tú fallaste 20 veces, si 21 veces tú vas y vuelves a Dios, mientras más te relacionas con Dios, más espiritual te vuelves. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, ¿verdad? Mientras más estemos cerca de Dios, entonces nosotros vamos a comenzar a poder cambiar nuestra manera interior. No nuestra manera exterior, sino la interior. En una ocasión, ¿verdad? Invitaron a Jesús a comer y desde que Jesús llegó, lo primero que hicieron es empezarlo a observar para juzgarlo. Y lo juzgaron a él y le dijeron: Jesús, pues tú, muy bonito tu predicación, pero tú ya vimos que ni te lavas las manos para comer. Y Jesús habla con ellos y les responde y les dice que no es un problema lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del cuerpo. Lo que sale de nuestra boca, que tiene intenciones de dañar, de lastimar, intenciones de venganza, intenciones incorrectas. Jesús le dice: ese es el problema. Lo que sale de ti, lo que sale de tu boca, con qué intención nosotros hablamos a los demás, eso es lo que va a generar un problema. ¿Sí dice amén conmigo? Nosotros tenemos que aprender a dar frutos maduros. Mire lo que dice el libro de Números 17:8. Léalo conmigo en la pantalla. Lo vamos a leer en una versión diferente, que es la versión de las Américas. Y esta dice: aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado, había echado botones, había producido flores y almendras maduras. Diga conmigo: frutos maduros. En esta ocasión están cuestionando el sacerdocio y el liderazgo de Aarón. Y entonces Moisés manda llamar a los 12 príncipes, ¿verdad? Los principales de todo el pueblo de Israel, y les dice: cada uno tráigase una vara. Y vamos a dejar esa vara dentro del templo, nos vamos a ir, y al día siguiente vamos a venir a buscar las varas. Y la que reverdezca, esa es a quien Dios ha escogido como sacerdote. Entonces Aarón, como lo dice aquí, ¿verdad? En representación de la tribu de Leví, él va y deja su vara como todos los otros 11. Dejan su vara, se van, al día siguiente regresan, y la vara de Aarón no solo reverdeció, sino que dice la palabra, mire, que tuvo botones, tuvo flores, tuvo frutos, pero no frutos verdes, sino frutos maduros. ¿Alguna vez se ha comido un fruto verde? A mí me gusta mucho comer el mango verde. Yo recuerdo que de chamaco, ¿verdad? Nos subíamos a los árboles con unas bolsitas con sal y nos poníamos a bajar mangos, pero al mango todavía le salía la lechita blanca así, y miren, nos hacían unas llagas aquí de estar comiendo esos mangos verdes, y después era un dolor de estómago de lo verde del fruto. Entonces el fruto verde, ¿verdad? Es amargo, es ácido, y aparte de ser amargo y ácido, lastima, daña el estómago. El fruto maduro no. Por eso el Señor no está aquí poniendo como señal un fruto, ¿verdad? Verde, sino uno maduro. El fruto verde, nosotros tenemos que saber que, escúcheme bien esto, porque esto yo lo leía y esto bendecía mucho mi vida. Porque tú puedes tener fruto, pero si tu fruto se queda verde, ¿de qué manera mi fruto se queda verde? Cuando yo tengo fruto, pero todavía me sigo peleando con los hermanos. Me motivan sus amenes. Tengo fruto, pero todavía sigo señalando y juzgando, sigo murmurando, sigo haciendo cosas que yo sé que no agradan a Dios. Cosas que no haría si hubiera llegado a un punto de madurez. El fruto verde, como le decía hace un momento, ¿verdad? Genera amargura, pero el fruto maduro, anote esto, da salud y da vida. El fruto espiritual siempre estará respaldado por Dios, pero el fruto verde está respaldado por la impaciencia. El que es impaciente todavía es aquel, ¿verdad?, que toma decisiones aún sabiendo que Dios no está a favor de eso. Y dice, pues, lo decido y ahí luego arreglo con Dios. No, el impaciente es el que agarra el fruto verde antes de tiempo.
y no lo deja que madure. Nosotros no podemos dar ese tipo de frutos en nuestra vida, sino que tenemos que esperar que estos maduren. La madurez está vinculada con el compromiso y la responsabilidad. Dice el apóstol Omar: tú quieres saber hasta dónde un creyente es parte de la iglesia del Señor, pídele compromiso, pídele responsabilidad, y ahí te vas a dar cuenta. Porque aquel que no quiere responsabilidad y compromiso, cuando se la pedimos, dice: yo me voy. Me motivan sus amenes. Pero cuando nosotros estamos comprometidos y somos responsables con nuestra iglesia, nosotros permanecemos. También quiero que usted pueda tener claro en su corazón, ¿verdad?, que la vid es una persona. Como lo dice el libro de Juan capítulo 15 verso 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjese qué tremendo esto. Aquí Jesús, hablando con sus seguidores, les dice: yo soy la vid. Si conocemos esta parábola, está hablando de un árbol, está hablando de ramas, está hablando de hojas, está hablando de frutos. Está hablando de pámpanos, que son las ramas, está hablando de frutos, ¿verdad? Pero es una parábola. Y Jesús dice que en la parábola Él es el árbol, Él es la vid. Y que el labrador, el que cuida esa vid, es el Padre. Es el Padre el que la cuida. Nosotros, usted y yo, somos las ramas. Y nuestros frutos es lo que nosotros damos a luz. Los frutos que nosotros damos es lo que nosotros damos a luz. Ahora, a luz, perdón. La vid verdadera es una persona. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Es nuestro Señor, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Y dice que el labrador es el Padre. El labrador mantiene la rama pegada a la vid. Eso significa que el Padre nos ayuda a tener una relación con Jesús. El Padre te va a ayudar a ti a que tú tengas una relación sana con Jesús. Que tú puedas permanecer en Cristo, el Padre te ayuda. Nuestro mismo Señor Jesucristo decía, ¿verdad?, que no podemos ir a Él si no es a través de Jesús. Usted y yo necesitamos relacionarnos con Jesús. ¿Sí dice amén todavía? Que usted pueda tener una relación con Jesús, hermano, no solo una relación donde lo buscamos cuando ya no sabemos qué hacer con los problemas, no solo una relación, ¿verdad?, de pedirle a Él ayuda en medio de las dificultades, sino una relación en todo momento, en todo tiempo, una relación constante con Jesús. Grábese bien esto: la vid no es una iglesia, la vid no es un grupo de hermanos. ¿Qué significa esto? Y escúcheme por favor con oídos circuncidados para que no se me vaya a ir por otro lado. Yo no doy fruto por permanecer pegado a una iglesia. Ay, pastor, esa era la palabra que necesitaba. Ahí nos vemos, ya no cuenten conmigo. No se me vaya para allá, por favor. Yo no doy fruto por permanecer pegado a unos hermanos. ¿Sí dicen amén conmigo? Yo no doy fruto por eso. Yo doy fruto cuando permanezco pegado a Jesús. Cuando yo permanezco en una relación con Jesús, ahí es donde doy fruto. ¿Qué significa esto? Que si la iglesia me falla, yo sigo dando fruto. Que si los hermanos me fallan, yo sigo dando fruto. Porque si usted dice, no es que los hermanos me fallaron, por eso ya no sirvo al Señor. No, tu vid no es la iglesia. Tu vid no son los hermanos, tu vid es Jesús. Y cuando tú y yo estamos pegados a Cristo, aunque nos fallen los demás, seguimos dando frutos. Y nuestro fruto se ve, nuestro fruto se nota. ¿Por qué? Porque no depende de los demás, sino de la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Es una persona y se llama Jesús. ¿Cómo se llama iglesia? No es la iglesia. Gloria a Dios por la iglesia que tenemos. Pero la fuente de que yo pueda dar fruto, dice aquí que es permanecer pegado a la vid. Mire lo que dice Juan capítulo 15, y el mismo capítulo donde estamos, el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, que es la rama, no puede llevar fruto por sí misma si no permanece a la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos pegados a Cristo. Si no permanecen en mí, dice ahí. Entonces yo tengo que poder tener una relación con Jesús. Y esto me ayuda a mí a dar fruto. ¿Sabe qué? Todos aquí somos seres humanos y nos vamos a fallar unos a otros. Pero cuando los hermanos me fallen,
Cuando las ovejas le fallen al pastor, si el pastor está pegado a la iglesia, el pastor maltrata a las ovejas. El pastor le grita a las ovejas, las insulta, las golpea con el mensaje. Cuando el pastor está pegado a la vid, aunque le fallen las ovejas, el pastor sigue dando fruto. Cuando las ovejas están pegadas a la vid, aunque el pastor les falle, las ovejas siguen dando fruto. Y qué terrible sería eso, ¿verdad? Una iglesia de ovejas con fruto y un pastor sin fruto. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la fuente correcta de nuestro fruto espiritual. El fruto espiritual, anote esto, no es algo que uno pueda fabricar. La fuente del fruto espiritual es la presencia de Dios. El día de hoy ha avanzado la tecnología tanto que hay gente que fabrica verduras, que fabrica frutos, que fabrica arroz, granos de arroz. Hay gente que fabrica, ¿verdad?, los frutos. En lo espiritual eso no se puede. El fruto espiritual o el fruto fabricado se va a poder evidenciar, se va a poder notar. Si dice amén conmigo. Como les decía hace un momento, el fruto espiritual da vida y genera salud. Nosotros tenemos que tener claro eso en nuestro corazón. La fuente del fruto espiritual es la presencia de Dios. Usted no tiene que fabricar nada en la presencia de Dios, solo tiene que producir lo que le siembran, solo tiene que producir lo que le dan, solo tiene que hacer eso. Yo estoy orando, ahorita estamos adorando al Señor, estamos orando y la presencia de Dios me toca y siento el amor de Dios. Yo sentía mucho odio, yo sentía mucho rencor, mucho rechazo y ahora siento mucho amor. Ya me pusieron esa semilla, ahora tengo que producirla. Yo no tengo que fabricarla, yo tengo que producirla. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces ese amor me sana y me beneficia a mí, pero también a los demás. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que fuera de Jesús las cosas no nos van a funcionar. Apartados de Jesús no vamos a poder dar frutos. Apartados de Cristo, hermano, no vamos a poder dar fruto. Pero quiero pedirle que me acompañe al libro de los Salmos en el capítulo 92, verso 13 al 15. Nos enseña la palabra que tenemos que estar plantados en la casa del Señor. El Salmo 92 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Aún en la vejez, mire, vas a dar fruto. Estarás vigoroso, dice, y verde. Pero para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Fíjese bien cómo aquí, ¿verdad?, David nos describe perfectamente cómo es que nosotros podamos venir y estar plantados en la casa del Señor. Y dice que el estar plantados en la casa del Señor nos ayuda a anunciar a un Dios recto y a un Dios justo. No injusticias, sino a un Dios justo. Por eso le vuelvo a insistir. Yo digo, ¿verdad?, que pues estoy en la casa del Señor, pero yo no camino con rectitud, soy muy deshonesto, no hay justicia en mí. La palabra del Señor dice que yo necesito estar plantado en la casa del Señor. Como lo vemos aquí, miren esta imagen, necesitamos nosotros poder echar raíces en la casa del Señor. ¿De dónde se alimenta todo árbol? De sus raíces. ¿De dónde se fortalece el árbol? De sus raíces. ¿Sabe usted que cuando una semilla es puesta en tierra, lo primero que sale de la semilla son sus raíces? No sale todavía el tallo, no sale todavía las hojas, no salen los frutos. Lo primero que brota de una semilla es su raíz. Y si usted es una semilla y Dios le ha traído a esta iglesia y usted todavía no quiere echar raíces, ¿verdad?, pero ya quiere fruto, no, lo primero que usted tiene que echar son raíces. Me motivan sus amenes. Dice aquí el verso que tenemos nosotros que estar plantados en la casa del Señor. Toda buena semilla necesita una buena tierra. Jesús contó esta parábola y dijo que un sembrador salió y que cuando él iba, una semilla cayó a la orilla del camino. Otra semilla cayó entre piedras, otra semilla cayó entre espinas. La semilla era buena, pero la tierra no. ¿Y qué fue lo que le pasó a esas 3 semillas que cayeron en 3 diferentes tierras? Ninguna dio fruto, ninguna. Dice la Biblia que la que cayó entre espinos creció, pero que los espinos la ahogaron.
y al final se terminó secando. La que cayó a la orilla del camino fue devorada por las aves, y la que cayó entre piedras nunca creció. Entonces, ¿cuál fue la única que creció? La que cayó en buena tierra. Usted y yo somos semillas, y nosotros tenemos que aprender a poder plantarnos en la casa del Señor. ¿Cómo nos plantamos en la casa del Señor? A través del compromiso. El compromiso es cuando tú vienes y entierras tus raíces en un lugar y tú dices: yo me voy a comprometer aquí. Me motivan sus amenes. Entonces es cuando nosotros podemos plantarnos. No tenemos que dejar que nos planten, le vuelvo a repetir, en lugares donde no vamos a dar fruto, sino que tenemos que buscar ser plantados, como dice el Salmo 23, verso 6, que es un pasaje conocido por todos. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si dice amén conmigo. Hermanos, pensemos en ser cristianos que permanecen por años en su iglesia. Pensemos en eso, que al final no digamos: uy, yo me eché 3, 4, 10 iglesias, anduve en muchas iglesias. No, crecí en una iglesia, ahí me planté y ahí he estado y ahí he permanecido y ahí he dado fruto. No ha sido fácil, han venido pruebas, luchas, a lo mejor en algún tiempo me alejé y me aparté, pero ¿dónde estaban mis raíces? En mi iglesia. Y regresé y el Señor me cuidó, porque esa es la labor del labrador. El Señor me cuidó y me ayudó a seguir creciendo y a poder dar fruto. El día de hoy el fruto que ven en mi vida es porque tengo raíces. El árbol que no tiene raíces no da fruto, porque ¿de dónde se alimenta el árbol? De las raíces. A través de las raíces un árbol toma agua, a través de las raíces un árbol toma los nutrientes de la tierra. A través de las raíces es como el árbol puede venir y alimentarse y ser fuerte y crecer. Cuando usted no tiene raíces en su trabajo, cuando usted no tiene raíces en su familia, cuando usted no tiene raíces en su vida espiritual, usted siempre anda seco, siempre anda seca. Y dice: ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo venir? Me siento muy mal, muy vacío. Se te hace fácil empezar a construir muchas cosas y de un día para otro a tirarlas todas. Cuando te ofenden, cuando te molestas, cuando tienes algún problema con otra persona, se te hace fácil tirar todo. ¿Por qué? Porque no hay raíces. Pero el que tiene raíces, mire, dice la Biblia que pueden venir las tormentas y lo van a sacudir de un lado para otro y no lo van a tirar. Una de las cosas que se cuenta de las palmeras de coco es que el mismo tamaño de la palmera es el mismo tamaño de sus raíces. Y por eso usted ve que las tormentas las mecen, mire, se hacen así. La punta de la palmera hasta toca la tierra y la palmera otra vez vuelve a enderezarse y a quedar en su lugar. Porque sus raíces tienen el mismo tamaño que lo tiene el tronco de la palmera. Y por eso puede resistir aún las tormentas. Hay huracanes y tormentas que levantan casas enteras, pero las palmeras permanecen. ¿Por qué no las pueden arrancar? Porque tienen unas raíces largas y profundas. Si dice amén conmigo. Y lo otra verdad es que podemos ver nosotros a las palmeras que crecen sobre la arena, y su raíz tiene que ser muy profunda para poder alcanzar agua, para poder alcanzar nutrientes. Entonces usted necesita poder tener buenas raíces. Y le vuelvo a insistir, ¿cómo lo hacemos? Con el compromiso. Cuando eres plantado en una iglesia, comienzas a dar fruto. La manifestación, hermanos, de un fruto espiritual va a comenzar con la fe. Lo que solo vemos hoy nosotros como un anhelo en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a poder verlo hecho realidad. Mire lo que dice Ageo capítulo 2 versículo 19. Léalo conmigo, por favor. Dice Ageo 2:19: ¿no está aún la simiente en el granero? Fíjese bien qué tremendo esto. Dice: ¿no está aún la semilla en el granero? Dice: ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día, espero que usted diga un amén a esto, dice: te voy a bendecir. Cuando tú eres una persona que tiene su mirada puesta
en lo que puede hacer y que puede lograr, y que no está llorando por la semilla, sino que ya está viendo el fruto terminado, dice: te voy a bendecir desde este momento. Todavía no has salido a trabajar, todavía no has salido a sembrar, todavía no has salido a esforzarte. Apenas tienes la semilla en tu granero, pero fíjese bien qué importante, ya tienes semilla. No es que estás anhelando tenerlo, no, ya la tienes. Y ya sabes que ahora hay que trabajarla. Y dice: desde este momento voy a bendecirte. ¿Por qué? Porque uno está comprometido. Porque uno está comprometido. Yo muchas veces les digo a los líderes que ustedes disfrutan el evento, el día del evento. Pero yo disfruto el evento desde antes. Fíjese que hay 2 actividades o 3 actividades que ya tenemos, ¿verdad?, a la puerta. Esas actividades hace 2 meses atrás que las estuve preparando. Y ahorita, toda esta semana que ha pasado, estoy preparando eventos y actividades hasta del aniversario. Desde ya estoy disfrutando lo que Dios va a hacer y lo estoy mirando por fe, y estoy creyendo que Dios va a bendecir a las personas. Desde ya lo estoy creyendo. Todavía la semilla está en el granero, pero ¿sabe qué? Mi esperanza y mi fe está puesta en lo que Dios puede hacer. Y cuando tú pones tu fe en Dios, va a haber fruto de ello. Va a haber fruto de esa fe que tú tienes. Cuando tú sabes que confías en Dios, tiene que haber fruto de esa confianza. Porque si tú dices: yo confío en Dios, pero estás con miedo, con temor, en ese momento el miedo y el temor va a evitar que tú puedas dar fruto. Son como las espinas que ahogan la semilla. Por eso tienes que poder confiar en el Señor. Aunque todavía no lo has hecho, dice la palabra, tienes que poder confiar en el Señor. El Señor ve nuestro corazón y Él dice: la semilla no la has puesto a trabajar, pero en tu corazón tú ya estás viendo no una semilla sembrada, sino un fruto de esa semilla. Ya estás viendo un fruto. Te estás esforzando mucho por tu hijo, por tu hija. Todavía no llega a ser, ¿verdad?, una persona adulta, pero ya estás viendo un hombre, una mujer de bien. Y dice la palabra: por eso, por lo que ya hay en tu corazón, es que el Señor decide bendecirte. Por lo que ya hay en tu corazón. Yo hablaba con una hermana y le decía, ¿verdad?, es que su niña está pequeña y usted siempre está diciendo: mi hija se va a perder, va a hacer lo malo, va a hacer esto, mi hijo se va a perder, va a tomar malas decisiones. ¿Sabe qué? Probablemente sí lo haga, pero no puede usted estar pensando de esa manera, porque dice la Biblia que lo que tú temes es lo que te va a alcanzar al final. Lo que tú temes. Entonces, si tú dices: yo tengo una semilla buena en mi granero, pero yo siempre estoy pensando que voy a cosechar malos frutos. Yo siempre estoy pensando que voy a cosechar malos frutos en mi matrimonio. Yo siempre estoy pensando, el anhelo, la fe que hay en mi corazón es que me va a ir muy mal. Tengo una buena semilla en el granero, todavía no la he sacado, ahí está, es buenísima la semilla. Pero yo siempre estoy pensando, todavía ni me he casado y yo pienso que mi matrimonio va a fracasar. Todavía ni tengo hijos y yo pienso, ¿verdad?, que para qué tengo hijos si a lo mejor les va a ir muy mal. Todavía ni pongo un negocio y ya lo estoy cerrando. Todavía no tomo una decisión y ya estoy viendo las cosas de una manera equivocada y errónea. Nuestra fe en Dios hace que el Señor nos bendiga aún antes de poner la semilla. Nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Sí, dice amén conmigo.